Vamos a ir a otros números. ¿Qué pasa en las encuestas post-paso, Raúl? ¿Qué se está viendo? Bueno, las encuestas post-paso... Porque ya se están haciendo. Sí, por supuesto. El único que crece es Javier Milei. Venimos diciendo esto de hace un año. El único que crece es Javier Milei. Javier Milei está, según quien lo mida, en 36, 37, 38. ¿Tiene posibilidad de ganar en primera vuelta? Si se sigue cayendo Patricia Bullrich, sí. Si la estrategia de Bullrich es competir con Massa, donde no hay electores de Bullrich, Bullrich corre el peligro de caerse y Javier Milei recibir votos que dicen, bueno, mi voto útil, yo votaría a Bullrich, pero el que tiene posibilidades es Milei, entonces lo voto a Milei. En realidad, con quien tiene que competir Patricia Bullrich es con Javier Milei, porque compiten... Porque ya Milei le depredó el voto. Pero aparte que Milei compite con ella en forma permanente, digamos. Y le está robando, se está cayendo. Hoy está tercera Patricia Bullrich. Hoy está 36, 37, 38 Milei. Acá tenemos la... Está 26, no, esto es otra cosa, pero ahí vamos. 26, 27... Sergio Massa y 23 Patricia Bullrich. O sea, hay votos. Javier Milei ganó votos de Patricia Bullrich en parte y ganó votos de alguna gente que no ha ido a votar, que ahora vamos a hablar de eso. En el comando de campaña de Massa, digamos, dicen, bueno, con un poco que los gobernadores se despierten y que los intendentes se despierten, podrían recuperar puntos, porque dicen, sí, bueno, que intendentes y gobernadores jugaron para atrás o jugaron muy tranquilos y hasta ayudaron a Milei. Veamos qué pasó en una paso y la otra. Ahí estaban, no es esto, es la primera placa. Ver, la primera placa, vamos por la primera placa. No, la otra, la anterior, la primera que habían puesto. Esa. Esta es pasos generales, la anterior a esta, paso, ahí está. Esta es una comparativa entre las PASO del 2019 y las PASO del 2023. Primer punto, votó menos gente. Sí. 76-40, 69-62, cayó. Pero veamos qué pasó en la cantidad de votos del Frente de Todos, que era en aquel momento, con Unión por la Patria, que es hoy. De 12 millones y algo, 6 millones y algo. Perdió 5.745.000 votos Unión por la Patria. Y Juntos por el Cambio pasó de 8.121.000 a 6.698.000, perdió 1.423.000. Raúl, ahí te hago un punto. Pará, déjame terminar porque si no perdemos la hilación. Si vos sumás los 5.745.000 que perdió el Frente de Todos y el 1.423.000 que perdió Juntos por el Cambio, tenés lo que sacó La Libertad Avanza, 7.100.000. Entonces, el voto peronista está en La Libertad Avanza. Si Patricia Bullrich quiere ir contra el peronismo, tiene que ir contra La Libertad Avanza. Si Unión por la Patria quiere recuperar votos peronistas, le tiene que hablar a los votos de La Libertad Avanza. Y lo otro que sucedió es que otros bajaron 2.071.000, ¿no es cierto? 2.071.000. Más o menos la cantidad que disminuyó el número de votantes, 1.847.000. Acá está patente quién perdió votos. Es un mito que los votos de La Libertad Avanza vienen de Juntos por el Cambio. No, es que le partió, es que se vio claramente en los lugares donde ganó, le partió el voto peronista. Totalmente. Sobre todo en varones que no tienen trabajo formal. Este es el perfil que vos venías marcando. Totalmente. Te voy a dar un ejemplo que conozco de cerca, que es la provincia de Formosa. En la provincia de Formosa se votó a gobernador hace poco. Ganó con el 70% de los votos Gildo Infran. Segundo salió Juntos por el Cambio, con los dos candidatos que llevaban, o un candidato, Carvajal creo que era. Y tercero el candidato de La Libertad Avanza, Paul Troni. Ahora se votó para presidente. Salió primero Sergio Massa, pero sacó mucho menos votos de lo que sacó Gildo Infran. Segundo salió Javier Milei. O sea, hoy Paul Troni es el que va a entrar por senador por la minoría y nadie nos queda afuera si se repiten los valores.
¿De dónde salieron los votos de Javier Milei? Del peronismo. De Gildo Infran. Bueno, en Tucumán pasó lo mismo. De los votos del peronismo. En Tucumán pasó lo mismo. 38% abajo. Pero ganó la Libertad Avanza. No, Formosa es más disciplinado. Sí. Digamos, ganó el peronismo. Está bien, pero eso quiere decir que los gobernadores se desentendieron de esta elección. No, no se desentendieron, pero hubo poco entusiasmo de la gente para ir a votar y yo creo que no participaron activamente los aparatos. Que es razonable y te explico por qué. Cuando hay elección a gobernador, hay elección a gobernador, a diputados provinciales y a intendente en todas las intendencias y a concejales en todas las intendencias. Tenés todos los aparatos en efervescencia buscando el peleando voto. Su lugar. Así es. Cuando haya presidente y ellos ya fueron elegidos... Está bien, pero los gobernadores están dejando ganar a un candidato que les dice, les vamos a cortar la coparticipación. No lo van a dejar ganar en lo que a ellos se refiere en las generales. ¿Se puede, Hernán, se puede hacer eso que dice Milei de cortar la coparticipación? La verdad, desaparecen las provincias. Sí. Imagínate que hay muchas provincias que, pero todas, te diría que tienen buena parte de dependencia de los recursos de coparticipación. Decir que tienen dependencia me parece medio injusto, porque en realidad son recursos que recibe la nación y los transfiere directamente a las provincias. Claro. ¿Y cómo se explica lo de Tierra del Fuego? Que dice, bueno, le cortamos la coparticipación y el régimen especial y ganó Milei en Tierra del Fuego. Bueno, eso es una pregunta más bien. Yo lo que veo es, podríamos extrapolarlo a la cuestión educativa. Te están planteando que van a eliminar, por ejemplo, la educación pública y en la provincia de Buenos Aires tenés una cantidad de docentes fenomenal y me imagino que muchos deben haber votado a Milei. Claro. Es muy contradictorio. Entonces, yo creo básicamente que si gana Milei las elecciones e intenta hacer lo que él dice que hay que hacer, va a haber una gran conflictividad social muy fuerte en la calle. Y si se pone duro la vicepresidenta de Milei, puede haber participación de las Fuerzas Armadas. Pero para eso tenés que... Eso es lo que yo de la ley. Hoy. Sí, yo pienso hoy eso. De hecho, ya tienen pensado el ministro de Defensa. Mirá, ¿Quién? Ya lo tienen, lo están trabajando y en las últimas horas han hablado con Juan Manuel Gómez Centurión. Para que sea el ministro de Defensa. Es más, están más preocupados. Es más, hay algo muy particular, dice Raúl. Cuando le preguntaron a la candidata a vicepresidenta si estaba a favor de aumentar los sueldos, ella dice, tiene el discurso de Milei, pero ella quiere aumentar el sueldo a los miembros del Ministerio de Defensa. Solamente a las Fuerzas Armadas le quiere aumentar el sueldo. Ahí no hay gasto público, no hay absolutamente nada. Al resto, no. Pero a las Fuerzas Armadas sí. Yo no sé si todo lo que plantea efectivamente lo va a hacer, porque la verdad comparto que efectivamente terminarías en un escenario de muchísima conflictividad. Los cálculos que nosotros hicimos en un informe que publicamos hoy dan cuenta de que si dolarizás, necesitas 45.000 millones de dólares, un poco más, 49.000 millones de dólares, es decir, otro Fondo Monetario Internacional y un tipo de cambio arriba de 3.000 pesos. Devaluaste las dos cosas, uno y otro. Sí, las dos, para hacerlo en serio. Porque Milei hace una serie de cálculos que son muy parciales, toma cosas que no puede, quiere vender las letras intransferibles del Banco Central, no se pueden vender, no tienen mercado, nadie se las va a comprar, no se las puede encajar a nadie ni a modo de garantía. Lo que plantea, él sabe que es mentira. Él sabe que es mentira. Entonces, si querés hacer algo concreto, realista, esto es el esquema. Es 49.000 millones de dólares más una devaluación que te lleva al dólar o el tipo de cambio a 3.000. A ver, dólar a 3.000 dispara la inflación, porque no es una cuestión que solamente le importe... Para ser el país. Estamos discutiendo inflación con una devaluación del 20%. Por desde eso. el inicio del programa. ¿Vos te imaginás lo que puede ser el tipo de cambio a 3.000? Estalla la Argentina. Y además no vas a discutir paritaria con un Ministerio de Trabajo que te va a decir, dale, vas a discutir con la Fuerza Armada, qué sé yo, porque no podés, ¿quién te va a atender con eso? Tan loco. Es decir, yo comparto que es inviable y si no tenés un escenario, un cataclismo social fenomenal en la Argentina. ¿La gente sabe que está votando cuando vota Milei? Lo vas a ver en la medida en que la política se encargue de aclararlo. Pero si no le cree a la política. Bueno, si hay una creencia religiosa en Milei y la gente lo sigue religiosamente, síganme, no los voy a defraudar y lo siguen, tenés que inventar otra religión, porque con la razón no vas a poder cambiar ese curso.
Yo creo que fue un grito salvaje de protesta esta elección. No sé si se va a repetir. Podemos ver el segundo cuadro, que es la diferencia entre las PASO y las generales en el 2019. Y quiero señalar los cambios que hubo ahí. Mirá vos, el Frente de Todos, primero, aumentó la cantidad de votantes en casi el 5%. Sí. Ahora se espera que haya un aumento en la cantidad de votantes importante. Claro. Hubo poco más de 11 millones que no fueron a votar. Fue muy baja la presencia. El Frente de Todos aumentó poco, 740.000 votos. Pero Juntos por el Cambio, con la campaña que hizo Mauricio Macri recorriendo todo el país, aumentó 2.700.000 votos. ¿Vos sabés eso cuánto es 2.700.000 votos? Son 10 puntos hoy. O sea, si Sergio Massa consigue un aumento de ese tipo, puede pasar de tener 27 a 35, 36. No solo entra en el balotaje, sino que se hace fuertemente competitivo. Ahora tiene que hacer eso, después de haber tomado las medidas. Es difícil con una inflación, con cómo están las cosas. Sí, pero también tuvo inflación Macri. El motivo por el cual perdió finalmente fue por la inflación. La mitad. Esta es más complicada todavía. Yo creo que Sergio Massa puede ganar en credibilidad en una campaña a puro corazón y pulmón, recorriendo el país y las 24 horas del día estando en contacto con la gente. Sergio Massa no ha entrado en contacto físico con la gente. Javier Milei ha entrado en contacto físico con la gente. ¿Y eso cambia realmente? ¿Influye en la campaña? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Vos no tenés idea. Néstor Kirchner lo sabía tanto que atravesaba a la gente y tocaba a todo el mundo. ¿Te acordás la levantada de Macri? La hizo así durante un mes, todos los días en un lugar distinto y levantó y mucho. Y lo que discutimos... Pero aparte, vos sos Sergio Massa, vas y le das un beso a una señora, le agarrás la mano a una persona, haces ese tipo de cosas de contacto físico, esa gente lo cuenta 150 veces. Es la mejor viralización, decís. Es decir, hay que entrar en contacto. Y vos fijate que los grandes líderes argentinos han tenido contacto con la gente. ¿Qué hizo Menem? Recorrió el país en el Menemóvil cuando hizo la campaña. Bueno, Kicillof en el Clio, digamos, a su escala. ¿Qué hizo Kicillof en el Clio? Todas las semanas iba a un lugar, iba a la plaza y se juntaba con el mate y así vengan 20 personas, 10 personas a hablar con él. Eso le falta... Alma y corazón le falta a la campaña de Sergio Massa. Si se le faltan voceros, están todos callados también. Si se la pone, primero entra al balotaje y segundo puede ser competitivo. El destino de Sergio Massa depende de Sergio Massa. Ahora, el destino de Javier Milei depende de Patricia Bullrich. Si Patricia Bullrich se cae, Javier Milei puede ganar en primera vuelta. Si Patricia Bullrich se mantiene, hay balotaje. O sea que ahora se da la paradoja que Massa necesita que Patricia no se caiga. Totalmente. Totalmente. Porque antes lo levantaron a Milei. Pero vos fijate, te doy el ejemplo de Formosa. Mirá si en lugar de entrar Naidenov como senador, entra Paultroni, que cree que hay que sacar la coparticipación de las provincias. Y va al Senado y vota por sacar la coparticipación. Vota Raúl, en contra del pueblo formoseño. Pero lo que dice Rolando es claro, porque te pregunto por esto. Si Massa necesita que Patricia no se caiga, ¿vos ves bien el abrazo de oso que le hace Massa a Milei ignorándola a Patricia Bullrich? Que de hecho dentro del armado de Massa es nosotros polarizamos con Milei, no polarizamos con... Bueno, acá esta es una encuesta de la UBA, ¿sí? Que no muestra claramente cómo creció Milei, que es la marca A, digamos, del... A costa de Bullrich. Pero ahora, es clarísimo que es a costa de Bullrich. Pero Massa ignora a Bullrich. Creció frente a la elección, frente al resultado, 8 puntos, ¿sí? 8. Yo creo que frente a la realidad debe haber crecido 5. Ahí hay un párrafo aparte, y explícame cómo el 60% de la población está dispuesto a dar un giro brutal a la derecha. No hay que entenderlo como un giro a la derecha. Yo no lo pondría en términos de derecha e izquierda en este momento.
Porque yo no te diría... Pero los programas de Bullrich y de Milei son claramente... ¿Y el de Sergio Massa es de izquierda? No, peronista, qué sé yo, bueno, lo que queda del peronismo. Yo creo que en este momento la población ha girado a una protesta impresionante en la que pide un cambio. Lo hemos repetido con Sheila Vilker acá 10 veces. Hablando de Sheila, me regaló esta bufanda para mi cumpleaños. Espero que me regale una a mí también. Cumplí años. Sí, 78 cumplí. Bueno, quiero decir que la sociedad hace mucho que viene diciendo esto así no va más. Esto así no va más quiere decir que hace falta un cambio. Vos lo tenés en un slide que mostraron en un determinado momento. Vos tenías el cambio profundo, el cambio moderado frente a continuar. Está en otro slide. Claro, pero ese cambio es un cambio hacia la derecha que va contra buena parte de las tradiciones democráticas. Yo te digo, es un cambio dirigido en las dos banderas de Javier Milei. Primer bandera, casta política. Basta de la casta política. Eso no es ni de derecha ni de izquierda. Es basta de la casta política que en estos años no nos llevó a ninguna parte y tuvo dos soportes fuertísimos. La foto en olivo del presidente en el cumpleaños durante la cuarentena estricta, que mandaron a detener a un remero que iba en el Tigre remando. Y el vacunatorio VIP es algo terrible en medio de una pandemia. Todavía no le pidieron perdón a aquellos que tuvimos COVID sin podernos vacunar. Y la política se vacunó. Sí, fue la escenificación de los privilegios políticos. Así es, clarísimo. Y el segundo es la inflación. Él dice, yo dolarizo y la inflación conmigo se termina. La gente le creyó a Mauricio Macri cuando dijo en 5 minutos termino con la inflación, esto no es un país normal. Javier Milei dice, yo dolarizo, que es la manera... Y la gente escucha hablar de dólares, ve dólares, le gusta el dólar, empieza a ver todo verde, piensa que va a ganar en dólares. Verde esperanza. ¿La dolarización termina la inflación? En realidad lo hace a costa de una pulverización absoluta del salario. Pasó en el resto de los países, Ecuador o El Salvador perdieron el 60 al 65% respectivamente de su salario. ¿Y no se recuperó después? No, la recuperación es buena la pregunta. Al día de hoy no se recuperó. Al día de hoy. Pasaron más de 10 años. Pasaron 20 años. No se recuperó. Estás en niveles inferiores de hecho, Bukele está en contra de la dolarización. Algunos años antes de la dolarización. Dicho de otro modo, lo que hace es consolida la pérdida de poder adquisitivo. Además, en la Argentina sería aún más grave. ¿Pero y no permitiría un proceso de industrialización o de agregado de valor o de algo? No, peor. Todo lo contrario. No abarata los precios, porque ponele, suponete, hay cantidad de industrias nacionales, ponele, lo que pasa con la ropa. Estamos pagando ropa industria nacional más cara que en Estados Unidos. No podés tocar el tipo de cambio, así que no podés abaratarlo. ¿Pero no te abarata por competencia al abrir la economía? Si querés, cuando estás en el fondo del pozo, lo que hagas... vale más barato, digamos, pero ¿quién tiene acá para comprarlo? Quizás es un gran beneficio para una de las grandes empresas exportadoras en la Argentina. Tal vez por eso alguna puede estar interesado en eso. Y además porque pueden hacerse de dólares, pero lo hace a costa de salario. Y el otro problema que tiene es que post devaluación vos perdés todas las herramientas de política económica. Devalúa Brasil o China. China lo hizo hace unos días. Brasil lo hace con cierta recurrencia. Tu ajuste es hacia adentro. Y vos no podés hacer nada, no tenés Banco Central, no tenés política devaluatoria que pueda compasar esa pérdida de competitividad. No podés hacer política fiscal, tenés una sequía como la que tenés ahora, o política monetaria, o el COVID y olvídate. No sé cómo lo resolvés. Las jubilaciones en plena pandemia cayeron la recaudación de aportes y contribuciones a menos del 40%. ¿Cómo haces? Y ajustás el 60% de los jubilados. Así. Bueno, eso pasa en la zona euro. Que cuando entraban en crisis los países en España le bajaban el sueldo a los empleados. Es el ejemplo de Grecia, que termina en el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque su problema es que no puede competir con Alemania. Bien, aunque unificaron, todo muy lindo, pero no le vende a nadie. En el caso de la Argentina igual, la dolarización implica, y ha pasado en el resto de los países, una caída sensible del poder adquisitivo, pero brutal, peor que la del 2001, mucho peor que la del 2001, y después el proceso es de gran condicionante. En Ecuador, después de la dolarización, cuando cae el precio del petróleo, como no pueden ajustar con ninguna de las herramientas de política económica, toman deuda.
el endeudamiento pasó de 10.000 millones a casi 70.000 millones de dólares. Terminaron en el Fondo Monetario y terminaron renegociando con el Fondo Monetario. La película está ahí, no es que lo invento yo, es fácil de encontrarlo, googleás y encontrás todo esto que estoy diciendo. No, sí, también pasó aquí en la convertibilidad y terminó estallando en el 2001. Exactamente. Hernán, gracias por venir, sabemos que te tenés que ir.